Nuevamente con el gusto de vernos para, en esta ocasión, abordar dentro del módulo de carbohidratos el tema de número 8, que es una extensión, es la segunda parte de la etapa 3, que es la reacción de los productos de transposición de la reacción de Maillard. Ya en las etapas anteriores vimos la formación de los bicarbonilos y los productos de deshidratación. Y ahora vamos a terminar esta etapa 3 abordando la degradación de Strecker, que es la formación de alquilpiracinas, y viendo la formación de la acrilamida. Recordando que la degradación de Strecker ocurre al procesar alimentos a altas temperaturas y que aquí van a reaccionar aminoácidos libres. Tiene que ser aquí sí aminoácidos libres, no proteínas, sino aminoácidos libres con uno o 2 dicarbonilos o 2, 3 dicarbonilos. Y los productos de la reacción que se van a generar son dióxido de carbono, aldehídos y alquilpiracinas. No se nos debe olvidar que tiene que haber aminoácidos libres. Y 1, 2 y dicarbonilos, 1, 2 o 2, 3. Y que los productos de la reacción son CO2, aldehídos y alquilpiracinas. Y nos vamos a tomar unas láminas, un tiempo, para recordar las etapas previas de la reacción de Maillard, que es la formación de cómo se forman estos dicarbonilos, los 1, 2 y los 2, 3 dicarbonilos, y que estos son precisamente productos de la tercera etapa de la reacción de Maillard. Como son productos de la tercera etapa, pues recordemos rápidamente que en la primera y segunda etapa de la reacción de Maillard, pues corresponde a la condensación, que es la formación de las bases de Schiff, y a la transposición, que es cómo a partir de estas bases de Schiff se producen los productos que se producen en la condensación, cómo se genera a partir de ahí el producto de Amadori y de Heinz, que son precisamente los resultados de la transposición. En esta lámina que vimos en las presentaciones anteriores, se resume cómo ocurre la condensación y la transposición. La condensación es la formación de las bases de Schiff, que las vemos, a partir de la reacción de un grupo amino con un carbonilo libre, como aldosa, en el caso de la glucosa, o como cetosa, aquí ejemplificado con la sorbosa, que llevan a la formación de las bases de Schiff. Esta es la condensación. Después ocurre la transposición, que en el caso de las aldosas lleva a la formación de una cetosamina, que es el producto de Amadori, o de una aldosa amina, que es el producto de Heinz. Estas son las dos primeras etapas de la reacción de Maillard. Estamos recordando, es la condensación y la transposición. Y que a partir de estas primeras dos etapas se generan los dicarbonilos. En el caso de la vía de Amadori, del producto Amadori, del 1,2-enaminol se forma el 1,2-dicarbonilo y del producto de Amadori el 2,3-enediol. Y de ahí el metil alfa 2,3-dicarbonilo y el hidroximetil alfa 2,3-dicarbonilo. En el caso de las vías de las cetosas que llevan al producto de Heinz, es de la base de Schiff que se forma el 2,3-enaminol, que lleva a la formación del metil alfa 2,3-dicarbonilo y el hidroximetil alfa 2,3-dicarbonilo. Y del 1,2-enaminol al 1,2-dicarbonilo. Y estos son los precursores de los productos cíclicos deshidratados. Entonces, en la reacción de Maillard en su tercera etapa, la reacción de los productos de transposición llevan a la formación de 1, 2 y 2, 3 dicarbonilos. Esta es
Estas son las láminas que presentamos anteriormente, donde vimos cómo en el caso del producto Amadori, ¿sí?, se generan los 2,3-dicarbonilos. Este es el hidroximetil alfa 2,3-dicarbonilo insaturado, o el metil alfa 2,3-dicarbonilo, que tiene que perder una molécula más de agua que ocurre aquí en el carbono 5 para convertirse en el metil alfa 2,3-dicarbonilo insaturado, que es el precursor ya directo del isomaltol y maltol cuando ocurre la ciclación y después la tercera pérdida de la molécula de agua. O bien, a través del 1,2-enaminol, la formación del 1,2-dicarbonilo, que es el precursor del hidroximetilfurfuraldehído. Estamos recordando que en el caso de la vía de las cetosas, que llevan al producto de Haynes, la base de Schiff esta es la base de Schiff en el carbono 2, porque estamos hablando de las cetosas, llevan al 2,3-enaminol, cuando se forma el enaminol aquí, entre el carbono 2 o 3, o al 1,2-enaminol, cuando la ionización, cuando la recuperación del par de electrones del nitrógeno de la base de Schiff llevan a la formación de un 1,2-enaminol o de un 2,3-enaminol, que en pasos subsecuentes, en el caso del 2,3-enaminol, llevan a la formación del hidroximetil alfa 2,3-dicarbonilo insaturado, que conduce a la formación del hidroxiacetilfurano, o bien de este 2,3-enaminol. La vía alterna es cuando se forma el primer carbonilo en 3 y nos lleva al metil alfa 2,3-dicarbonilo, que tiene que perder, recordemos nuevamente, aquí este hidroxilo en el carbono 5 para ser el precursor directo del isomaltol y del maltol. O bien, a partir de la base de Schiff se forma el 1,2-enaminol, cuando el nitrógeno recupera el par de electrones, y aquí se forma la doble ligadura. Y aquí entonces ocurre la pérdida de agua en la parte más baja de la molécula del carbohidrato, primero en 4, después en 5, primero en 3 y después en 4, para después entrar la molécula de agua en donde está la base de Schiff y permitir que el grupo amino se libere y se forme el 1,2-dicarbonilo y lleva a la formación de HMF. Bien, entonces ya tenemos los elementos necesarios para entender la reacción de Strecker, que es la formación de los dicarbonilos. ¿En qué circunstancias es que ocurre la degradación de Strecker? Bien, tienen que haber altas temperaturas. Son procesos de alimentos que ocurren a altas temperaturas. La degradación de Strecker no puede ocurrir a temperatura ambiente. Entonces, ¿en qué procesos? Pues cuando se hornea, cuando se fríen los alimentos, en el asado, en el tostado, en el secado, por poner algunos ejemplos. Recordando entonces nuevamente, para que ocurra la reacción de Strecker, tienen que reaccionar dicarbonilos, ya sea 1, 2 o 2, 3 dicarbonilos. ¿Con quién? Con aminoácidos libres. ¿Cuáles son los productos que se generan? Son 3: dióxido de carbono, aldehídos y alquilpiracinas. El dióxido de carbono va a provenir del carboxilo del aminoácido. Los aldehídos, de la cadena lateral del aminoácido. No se nos debe olvidar esto. El dióxido de carbono del carboxilo del aminoácido y los aldehídos de la cadena lateral del aminoácido. Y aquí viene el tercer producto, que son las alquilpiracinas. Estas se van a generar
a partir de la condensación de los enaminoles que se producen después de la pérdida del CO2 y de los aldehídos. Vamos a ver varios ejemplos de alquilpiracinas que se forman por la reacción de Strecker. De hecho, son 6 distintos ejemplos. ¿Para qué? Para que no nos quedemos con la idea de que las alquilpiracinas son de un solo tipo, que son nada más cuando se condensan dos enaminoles idénticos. Y por lo general en los textos nada más esos son los ejemplos que se presentan. Entonces, estos son los 6 distintos tipos de alquilpiracinas que vamos a presentar en sus mecanismos de reacción como ejemplos de alquilpiracinas que se generan, que se pueden generar en la reacción de Strecker. Solo son unas cuantas de todas las posibles alquilpiracinas que se generan en esta etapa. Bueno, aquí el primer ejemplo que vamos a ver de la formación de una alquilpiracina que se forma a partir de un 1,2-dicarbonilo, de la condensación del enaminol generado a partir de un 1,2-dicarbonilo cuando el ataque del aminoácido es en el carbono 1. La primera parte de la reacción es idéntica a lo que ocurre en la primera etapa de la reacción de Maillard, en la condensación. El grupo amino ataca al carbonilo. Acuérdense, es un dicarbonilo. Ataca, en este caso, al carbono 1 del 1,2-dicarbonilo. ¿Por qué? Pues porque tiene un centro electrofílico y el grupo amino del aminoácido es un nucleófilo. Acuérdense, tiene que ser un aminoácido libre, porque si no es un aminoácido libre, el CO2 no se puede desprender, ni el aldehído. Bueno, entonces el ataque es al carbonilo libre, como ocurre en la etapa de condensación, y como ocurre en la etapa de condensación, el segundo paso es la formación de una base de Schiff y la pérdida del agua del carbonilo que se acaba de ionizar. Aquí está. Entonces ya se formó la base de Schiff. Hasta aquí todo igual. Aquí es donde empieza la diferencia. ¿Sí? ¿Y dónde está la diferencia? Está precisamente en que el carboxilo del aminoácido, debido a que aquí tenemos dos dobles enlaces que pueden entrar en resonancia, el carboxilo forma un doble enlace entre el oxígeno del hidroxilo del carboxilo para formar CO2, y entonces se rompe el enlace carbono-carboxilo inducido por la resonancia entre la base de Schiff y el carbonilo. Esto hace que se libere CO2 y aquí se forma un doble enlace y un enaminol, ¿verdad?, del otro lado. Entonces, como aquí está este doble enlace de esta base de Schiff hacia lo que era el carbono alfa del aminoácido, esto permite que cuando el nitrógeno recupere electrones, entre una molécula de agua para sustituir esa carencia de electrones. Ya que entró, entonces el nitrógeno más electronegativo recupera el par de electrones y se forma aquí un aldehído. Y este aldehído que se formó contiene el carbono alfa del aminoácido y el grupo R del aminoácido que estaba ahí presente. En este caso, como era alanina, ese grupo R es metilo. Entonces aquí tenemos un aldehído de 2 átomos de carbono, acetilo. Acetaldehído, ¿verdad? Y por el otro lado lo que tenemos es un enaminol, que en su forma resonante se convierte a su forma ceto, que aquí lo tenemos
dos idénticos en aminoles, uno pintado en rojo y otro en azul, pero son los mismos. Como ambos tienen un carbonilo y un grupo amino, pues se condensan. Cada grupo amino ataca al carbonilo de la otra molécula que se ioniza y ya forman un heterociclo. Aquí están mostrados en dos colores para identificar claramente cuál corresponde a cada uno de ellos, de las dos estructuras que se están condensando. Una vez unidas, pues lo que prosigue es que se estabilicen. ¿Cómo se va a estabilizar un anillo de estos de 6, un heterociclo de 6 átomos? Pues formando 3 dobles enlaces, para lo cual lo primero que ocurre es que se forman 2 dobles enlaces. ¿Cómo? Pues con deshidrataciones. ¿Sí? De este lado ocurre una deshidratación y de este otra. Ya se formaron los 2 dobles enlaces. La formación del tercer doble enlace está aquí ilustrada con la liberación de 2 radicales libres de los 2 grupos amino, que al ser rupturas homolíticas liberan un electrón para formar un doble enlace con la doble ligadura que ya estaba aquí presente hacia cada uno de los 2 grupos nitrógeno. Y aquí está la pidacina que se formó. Como proviene de la condensación de 2 aminoácidos idénticos, de 2 enaminoles idénticos, pues tiene esta estructura que tiene 2 ramificaciones idénticas. Este es el primer ejemplo que vamos a ver de formación de alquilpiracinas. Aquí tenemos el segundo ejemplo, en donde tenemos un metil alfa 2,3 dicarbonilo, que también es uno de los que se forman en la tercera etapa de la reacción de Maillard, ya los vimos, en este caso que llevan a la formación de maltol e isomaltol. Bueno, aquí hay un ataque del grupo amino. ¿A qué carbono? Al 3. La reacción es idéntica, condensación y formación base de Schiff, liberación de CO2 por el mismo mecanismo de reacción, por la resonancia de los dobles enlaces, formación de la base de Schiff entonces hacia el carbono alfa, que permite la incorporación de una molécula de agua cuando el grupo amino recupera el par de electrones. Y en una siguiente recuperación de par de electrones del grupo amino, se libera el aldehído. ¿Sí? Aquí estamos partiendo de la treonina. Entonces es un aldehído distinto, de bajo peso molecular, que también genera olores característicos, ¿verdad? La resonancia del enaminol a la forma ceto, aquí la tenemos, y aquí tenemos la condensación de 2 estructuras idénticas. En este caso, planteadas de esta manera. La condensación, y como en la lámina anterior, el primer paso es la liberación de 2 moléculas de agua para que se generen 2 dobles ligaduras, seguida de la liberación de radicales libres, 2 hidrógenos como radicales libres, para la formación de un tercer doble enlace en la pidacina, que en este caso pues tiene los grupos alquilo, por eso se llaman alquilpiracinas, en esta posición. Aquí un metilo y aquí una cadena hidrocarbonada de 3 carbonos, un polidroxi, una cadena polidroxilada de 3 carbonos. Este es el segundo ejemplo. Aquí tenemos el tercer ejemplo de la formación de alquilpiracinas, en donde tenemos el hidroximetil alfa 2,3 dicarbonilo, que reacciona también con treonina y con un ataque en el carbono 2. La reacción inicial idéntica, condensación, formación de la base de Schiff con eliminación de agua, y después la liberación de CO2 por el mismo mecanismo, ¿sí? Por resonancia con los 2 dobles enlaces. Una vez que se libera el CO2,
el grupo, la base de Schiff que se formó hacia el carbono alfa recupera el par de electrones. El nitrógeno permite la entrada de agua aquí. Y aquí se forma entonces sobre el carbono alfa el aldehído y la liberación del aldehído y la formación del enaminol en su forma como alcohol, que después se convierte a la forma aceto, que es la que se condensa con otra estructura idéntica. Aquí ya tenemos el heterociclo de 5 átomos, ocurre lo mismo, la formación de 2 dobles enlaces con deshidrataciones sobre cada uno de los lados de la molécula, y después la liberación de 2 radicales libres hidrógeno. Y la formación aquí de otra estructura de alquilpiracina distinta de las anteriores que habíamos visto. Aquí tenemos el corto ejemplo, en el cual vemos el mismo hidroximetil alfa 2,3 dicarbonilo, pero ahora siendo atacado en el carbono 3, el segundo carbonilo. La primera parte de la reacción es idéntica: condensación, liberación de agua, después liberación de CO2 por la formación de un doble enlace con este oxígeno y la formación de el doble enlace, formación de una base de Schiff hacia el carbono alfa debido a la isomerización, al corrimiento de los dobles enlaces, que permiten la entrada de una molécula de agua cuando el grupo amino retoma su par de electrones. Y después aquí vemos la liberación del aldehído y la formación del enaminol, que toma su forma aceto, que lo vemos, que es la que se condensa cuando los grupos aminos atacan a los carbonilos, representados en 2 colores aquí. Una vez que ya se condensaron, nuevamente la pérdida de 2 moléculas de agua para formar 2 dobles enlaces, seguida de la liberación de 2 radicales hidrógeno para formar una alquilpiracina, en este caso un poco diferente del anterior. El siguiente ejemplo, también con la hidroximetil alfa 2,3 dicarbonilo insaturado, con un ataque de un grupo amino del mismo aminoácido, trionina, al carbono 3. Pero aquí la diferencia va a ser que se van a condensar de manera distinta. La primera parte es igual, se forma la base de Schiff, se libera agua, se libera el CO2, se forma la base de Schiff hacia el carbono alfa, entra una molécula de agua, recupera el grupo amino a su par de electrones, se libera el aldehído y se forma el enaminol. Y aquí tenemos la forma Z, la forma aceto del enaminol. Pero aquí vamos a tener una condensación distinta, en el cual el grupo amino evidentemente siempre ataca al carbonilo, ¿sí? Pero están posicionados de una forma diferente. De tal manera que aquí queda el sustituyente con 3 átomos de carbono hacia abajo y aquí hacia arriba. Lo que sigue es lo mismo, se liberan 2 moléculas de agua, hay deshidratación para que se formen 2 dobles enlaces y después la liberación de 2 radicales hidrógeno. Y vemos que la alquilpiracina que aquí se formó es diferente, tiene los carbonos, la cadena hidrocarbonada de 3 carbonos orientada en sentido opuesto a como lo habíamos visto en la lámina anterior. Con esto, con la lámina anterior, lo que queríamos plantear es que hay una gran cantidad de distintas alquilpiracinas que se forman, una gran diversidad. Y con esta última lámina quiero yo plantearles una alternativa todavía adicional. Vemos aquí la condensación del 1,2-enaminol con un grupo amino. Ya vemos el producto de la condensación, ya vemos la eliminación, ya estamos después de la eliminación del CO2, y cuando el grupo amino recupera el par de electrones, permitiendo la entrada del hidroxilo, la liberación del aldehído y la formación
del enaminol en la forma aceto, con el carbonilo en la posición 2. Y aquí la reacción con el metil alfa 2,3 enaminol, ya después de haberse liberado el CO2 y cuando el grupo amino está recuperando el par de electrones. La liberación del aldehído cuando el grupo amino recupera los electrones hacia el carbono alfa. Y aquí también tenemos un enaminol, pero con el carbonilo en 2 y grupo amino en 3. Y aquí lo que vamos a ver es cómo se pueden condensar estos dos diferentes enaminoles provenientes de distintos reactivos iniciales, ¿no? Aquí estamos partiendo del 1,2 enaminol, aquí del 2,3 enaminol, y aquí estamos viendo la condensación de los productos, de estos dos productos. Es idéntica a la reacción, el ataque del grupo amino al carbonilo, la pérdida de dos moléculas de agua para que se generen dos dobles enlaces, y después la deshidratación. Y aquí vemos que las alquilpiracinas que se forman pues son diferentes. Aquí tiene un grupo metilo sobre este carbono y aquí tiene un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, con esto lo que quiero hacer énfasis es que las alquilpiracinas que se forman son de una gran diversidad. No es una alquilpiracina que prevalece, son muy diversas. 1. 2. Que los aldehídos, aquí los ejemplificamos con alanina y con treonina, pero pues puede haber muchos distintos productos dependiendo de los aminoácidos presentes. Y aquí en esta lámina lo que quiero presentarles es que hay otro mecanismo para el último paso de la formación de las alquilpiracinas. En todos los mecanismos anteriores habíamos visto que lo que se generaban eran radicales libres, ¿verdad? Y sí, efectivamente, las alquilpiracinas tienen un poder antioxidante precisamente por eso, porque liberan radicales libres que pueden estabilizar a los radicales peroxi que se liberan como producto de la descomposición de la primera de los hidroperóxidos de la propagación. Si ahí están liberando radicales hidrógeno, pues entonces los regresan, los estabilizan como hidroperóxidos y evitan que siga avanzando la autooxidación. Pero también puede ocurrir esto, que una manera de que se estabilicen estas alquilpiracinas es liberándose hidruros y protones. ¿Cómo? Pues a través de esta reacción, aquí ejemplificada con alguno de los alquilpiracinas que habíamos visto antes, donde se liberaban radicales hidrógeno. Bueno, pues aquí lo que ocurre es que hay un corrimiento de los dobles enlaces de dos electrones para formar aquí una doble ligadura con los electrones del enlace entre este nitrógeno y este hidrógeno. Aquí se liberará un protón. Al ocurrir esto se corre el doble enlace y aquí se va a liberar un hidruro y se genera esta alquilpiracina igual de estable que las anteriores. Aquí otra alquilpiracina que se estabiliza de la igual forma, liberando un protón y un hidruro. Y como ustedes pueden ver aquí, estos hidruros que aquí se están liberando, pues son los que participan también en la generación de los productos hidrolíticos de las reductonas, donde veíamos que aparecían muchos hidruros, pues de aquí también se generan. Otro de los productos que se generan en la reacción de Strecker, que es interesante considerar, es en este caso la liberación de amoníaco. ¿Cuándo se va a liberar amoníaco? Y sulfidrilos. Bueno, pues dependiendo de los sustituyentes que tengamos aquí. Si tenemos aquí el aminoácido con el grupo sulfidrilo, que es la cisteína,
después de la liberación de el, del CO2, pues puede ocurrir esta reacción antes de que se incorpore la molécula de agua. Se forma aquí el carbonilo, se regresa, entra en resonancia el, eh, esta doble ligadura hacia el grupo amino y se forma la base de Schiff hacia el carbono 2 del esqueleto del carbohidrato. Se forma aquí el doble enlace entre el carbono alfa y el del aminoácido y el primer carbono y se libera aquí ácido sulfídrico, que vamos a ver después que es muy importante en la formación de polímeros, de tiofenos. Y ya después de esto entra una molécula de agua. Esta molécula de agua forma el aldehído que se libera aquí como acetaldehído. Y aquí ya nuevamente, cuando la base de Schiff toma su par de electrones, pues se libera amoníaco cuando se forma el dicarbonilo. Entonces aquí que estamos viendo la liberación de ácido sulfídrico y amoníaco. Este ácido sulfídrico es muy importante en la formación de tiofenos, que lo veremos en la siguiente presentación, y este amoníaco será muy importante también en la formación de heterociclos con con nitrógeno en lugar de oxígeno. Antes de terminar esta presentación vamos a ver un producto muy interesante que se forma también en esta tercera etapa de la reacción de Maillard, que es la acrilamida. Bien, para ver en qué circunstancias se forma la acrilamida, recordemos que los procesamientos térmicos de los alimentos, ¿sí? Pues son esencialmente estos, ¿no? La cocción, el horneado, el tostado, el freído, la esterilización. Y aquí las temperaturas van a fluctuar entre 90 y 220 grados, aunque hay procesos como el asado, donde podemos tener temperaturas más altas. Durante estos procesos se pueden provocar cambios que disminuyan el valor nutricional de los alimentos, pero que también generen productos tóxicos. Algunos de los compuestos que pueden presentar riesgos para la salud son las aminas heterocíclicas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las N-alquil, N-nitrosaminas y la acrilamida. Esta acrilamida es la que recientemente, hace unos 8 o 10 años, se identificó que estaba presente en numerosos productos procesados industrialmente, ¿no? La acrilamida es considerada como un agente mutagénico y carcinogénico en los humanos. Y en los alimentos la formación de acrilamida ocurre por una vía de la reacción de Maillard. Por eso es importante que aquí la abordemos. ¿Qué condiciones favorecen la formación de la acrilamida? Pues los tratamientos térmicos de alta temperatura, pero se requiere, sin lugar a dudas, de la presencia de un aminoácido específico, la asparagina. Tiene que haber asparagina para que se forme acrilamida. Esta es la estructura de la acrilamida y es sumamente reactiva por estos dobles enlaces que están aquí en esta conformación, que la hace muy reactiva con muchos de los estructuras presentes en nuestro organismo. Y aquí está el mecanismo de la formación de la acrilamida. Como decimos, es indispensable que tengamos asparagina, pero que también tengamos glucosa o bien fructosa, que a través de la fructosa, que a través de la interconversión aldosacetosa se convierte en glucosa. El mecanismo de reacción es en un principio idéntico a la condensación, a la formación de la base de Schiff. El grupo amino ataca al carbonilo, se ioniza y aquí tenemos esta primera etapa en donde se forma el producto de condensación que es la base de Schiff entre la asparagina y la glucosa. Aquí es donde va a ocurrir
un mecanismo un poco distinto, una desviación del mecanismo que nos llevaría al producto de Maillard. Aquí lo que ocurre es que el hidroxilo del carboxilo puede formar un heterociclo transitorio con el carbono 1 de la glucosa, donde el grupo amino de la base Schiff toma el par de electrones y se forma este heterociclo transitorio, que el grupo amino, cuando mete el par de electrones, se rompe este heterociclo liberándose CO2 de el CO2 que corresponde al carboxilo de la asparagina. El grupo, esta nueva base de Schiff que aquí se generó, pues toma su par de electrones y se forma un 1,2-enaminol, muy similar a como ocurría en la etapa de transposición de la formación del producto Madori, pero aquí va a ocurrir algo distinto en el caso de la asparagina. Ya una vez que tenemos el 1,2-enaminol, se forma la cetosa amina, ¿verdad? Pero aquí, como tenemos el resto del esqueleto de la asparagina, el grupo amino puede tomar el par de electrones y aquí se forma un doble enlace entre lo que era el carbono alfa de la asparagina y el carbono contiguo de la asparagina. ¿Sí? Se libera la cetosamina, que es el producto Amadori, pero aquí se liberó acrilamida, este producto que es carcinogénico y que se ha detectado en numerosos productos alimenticios procesados en con diversos procesos y en muchos lugares del mundo. Bueno, recapitulando, esta transparencia ya la habíamos visto en la presentación anterior, que es un resumen de los diversos productos que se generan en la reacción de Maillard, que van desde aldehídos de distinto tipo, alifáticos, aromáticos, alcoholes insaturados, productos cíclicos, furanos, furfuraldehído, HMF, hidroxiacetilfurano, isomaltol, maltol, furaneol, las pironas, aquí tenemos el maltol y otras pironas en distintos productos. ¿En qué productos se han detectado? Aquí lo indicamos, por ejemplo las pironas en la carne, en el pan, en la malta, en el cacao, en productos de repostería, en vegetales. En el aroma es responsable el maltol del aroma a pan y caramelo. Y aquí ya vemos compuestos azufrados, tiofenos y tiazoles, que se detectan en carne cocinada, en cacao, en aroma típico a carne cocinada. Los pirroles, ya vimos en las láminas anteriores, que se generan ácido sulfídrico y amoníaco, que son los precursores de la formación de los tiofenos y los pirroles, y veremos su mecanismo de formación en la siguiente presentación. Las piracinas las acabamos de ver precisamente en la reacción de Strecker, cómo se forman, y las piridinas que también se forman y que no vamos a abordar dentro de este ciclo de presentaciones. Finalmente, aquí las tareas que les recomiendo realizar para reafirmar los temas que hemos abordado en esta presentación. Les doy las gracias por su atención a esta presentación y espero verlos en la próxima y última presentación de este tema.